Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos conectados aquí. La cita era a las 9:30, pero bueno, estaba en otro programa y me retrasé un poquito, pero ya estamos aquí. Así que bienvenidos a este live, que en esta oportunidad vamos a hablar de economía, un tema que creo que poco se le ha dado. Entiendo que toda la atención ha estado enfocada al tema de la salud, pero hay que ver el tema económico. Hay gente que dice que esto es un antes y un después y puede cambiar radicalmente el sistema. Hay gente incluso que se atreve a decir que el capitalismo como tal se va a acabar. Hay gente que dice que la economía de mercado como está ya no va a existir por todos estos cambios que estamos viendo. ¿Será eso cierto, verdad? ¿No será verdad? ¿Cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos? Para eso yo tengo un gran invitado el día de hoy. Voy a leer el currículum de él porque definitivamente es una persona que tiene mucho que dar y que le podemos sacar provecho, y lo digo en buen sentido de la palabra. A mí me gustaría que ustedes por favor también hicieran las preguntas respectivas si así lo desean. Él es jefe de la Oficina Regional de la Fundación para el Progreso de Valparaíso, es periodista de la Universidad Católica Santa Rosa en Venezuela, con experiencia en análisis político y económico en el think tank Se Dice Libertad, también en Venezuela. Es investigador, escritor y autor del libro La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela del año 2018. O sea, es un honor para mí poder entrevistarlo. Saludo a todas las personas que se están uniendo, a Alex Solórzano, al ingeniero Corrales, Alexander Mambel, Ernesto MMX, Senaguara, gran odontólogo. Entonces, me gustaría que estuviéramos atentos a esto porque es un tema que no creo que nos alcance a la hora y que de hecho él me ayudó a dividir todos estos temas. Para el tema de hoy va a ser específicamente lo que tiene que ver con la economía, ¿verdad? En tiempos de coronavirus, sus consecuencias y qué se puede hacer. Así que vamos a ver qué nos puede decir Eugenio Guerrero, ¿ok? Entonces lo voy a llamar inmediatamente porque ya está ahí. Eugenio Guerrero, muy bien. Vamos a esperar a que se conecte. Como les decía, él es una persona con amplia experiencia en el área económica. Hola, Eugenio, tienes que poner el teléfono en vertical. Ok, creo que aquí estoy bien, ¿cierto? Sí, estás perfecto, pero necesito que lo coloques en posición vertical. Ok, sí, ya está en vertical. Está un poquito, lo que pasa es que tu imagen está un poquito congelada. Mira, te voy a dejar y te llamo nuevamente, ¿ok? Vale, buenísimo. Ok. Bueno, como les venía diciendo, este es un tema económico que no podemos dejar de lado. Hay personas que creen, para los que se están recién incorporando, que el capitalismo como lo conocemos hoy en día puede erradicarse, o mejor dicho, la economía de mercado. El tema económico es un tema muy, muy amplio. Entonces, como es tan amplio, decidimos poder circunscribirlo al tema que nos atañe hoy. Hay muchos temas importantes, que en este caso sería la economía y el coronavirus, consecuencias y los posibles escenarios. Así que vamos a ver si ahora sí no vamos a tener problemas para conectarnos, porque a veces a una hora está bien la conexión y otras veces no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te veo, Eugenio. Bueno, entonces vamos a ver, como te digo, como les decía, si nos vamos a poder conectar. Espero que no tengamos problemas porque el tema es muy interesante. Yo espero también que ustedes hagan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios con respecto al tema. Como les digo, una hora no va a ser suficiente. Vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos y en próximas oportunidades hablaremos más del tema económico, que es un tema no muy lejano para nosotros y que está encima. Ok, vamos entonces a invitar a Eugenio Guerrero, quien es economista. Vamos a ver qué ocurre con el PYME y cuáles son los posibles escenarios que se vislumbran con los diferentes analíticos. Hola Eugenio, por fin, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Bueno, las conexiones tú sabes que en algún momento están bien, en otro momento no están tan bien. Y bueno, sí. Te veo un poquito frisado. Vamos a preguntarle a la gente si lo escuchan por lo menos. Chicos, ¿lo escuchan? Sí, yo incluso no me veo. Exacto, por eso estás con la imagen frisada, es decir, estás estático. Sí, ¿lo escuchan a él? ¿Quién me puede responder? Si escuchan a Eugenio, por favor, ¿quién me puede responder? Oye, qué raro. Sí, estamos teniendo problemas con la conexión, chicos. Vamos a ver qué pasa. Yo de verdad quiero tratar este tema. Vamos a ver qué ocurre. No pasa nada todavía, pero ¿por qué? Dios. Sí, dice Alex que sí. Johan, hola Johan también. Bueno, o sea, me escuchan, pero no me ven en movimiento, ¿cierto? No, exacto. Mira, hagamos una cosa, llámame tú a mí a ver, ¿ok? Yo te desconecto y llámame tú a mí. Okay. Vale, perfecto. Vamos a ver si me llama. Vamos a ver. Eugenio. No, se desconectó. Vamos a ver. Bueno, Eugenio se desconectó, pero como yo les venía diciendo, el tema económico es un tema muy importante. Ah, mira que se escuchaba. Bueno, señores, bienvenidos a todos los que se están incorporando con su lado cívico: Gabriel Salas, David De Luca, Jonathan Javier, PM Laubi, Osmari, Comisión Diáspora Venezolana, Cortés Manuel, Ingeniero Corrales, Xenia de las Flores, Johan Station, Alex Olórzano, Mauro, Eduardo Vitar, Yasmín, Daniela Quinn, Pierina, Homprut, Daniel. Vamos a ver si ahora sí tuvo que reiniciar el teléfono, me está diciendo. Para las personas que se están incorporando, vuelvo a decirlo, yo sé que ya ustedes lo habrán escuchado otra vez, pero bueno, esto es en vivo, como si estuviéramos en un programa, tal cual. Entonces les voy a comentar que él, en su biografía, es jefe, vamos a hablar con Eugenio Guerrero, quien es jefe de la oficina regional de la Fundación para el Progreso de Valparaíso, es periodista de la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela, con experiencia en análisis político y económico del think tank Se Dice Libertad en Venezuela. Es investigador, escritor y autor del libro La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela, del año 2018. Es una persona que tiene mucho bagaje e información con respecto a esto de la economía, porque no podemos dejar de lado qué es lo que ocurre, porque la mayor parte de la incertidumbre que tenemos es con respecto al área laboral, qué va a pasar. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Vamos a iniciar. Si ustedes tienen dudas, comentarios, por favor los hacen, porque la idea es que sea interactivo. Vamos a ver, ponga la producción esta vez. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, yo te escucho, no sé el resto. Necesito verte el rostro para que... Todavía nada. Dios. Johan, ajá, aquí. ¿Está en Venezuela o en Chile? No, él está en Chile. Tú estás en Valparaíso, ¿verdad? ¿Ah? No, no. Muy bien, ya va. A ver.
¿Y ahora? Ya, aleluya, alabado sea Dios. Ahora sí nos escuchamos. Sí, muy bien. Ay, gracias a Dios. Pero bueno, Eugenio, ya estás aquí con nosotros. No sé si pudiste escuchar mi introducción, la introducción que te hice. Sí, la escuché. Muchas gracias, por cierto. No, vale, de nada. O sea, tienes un bagaje impresionante. Bienvenida a todas las personas que se están uniendo. Yo estoy todos los días, Eugenio, para hacer como una bienvenida, que estoy tratando de hacer un aporte desde el sitio en el que nos encontramos. Yo tengo muchos años aquí y pues mi idea es dar a conocer las organizaciones migrantes que hacen vida acá, pero además las personas como tú, y hay varias personas valiosas que también están integradas en el mundo chileno, porque tú estás trabajando con una fundación chilena. Entonces, para integrarnos, yo he trabajado acá en los diferentes medios de comunicación chilenos, desde productor, editor, en fin. Y pues ahora en cuarentena dije, ¿por qué no hacer este tipo de entrevistas que sean un aporte para la gente y hasta para mí? Y uno aprende cada día. Entonces, gracias por estar aquí. Bueno. No, gracias a ti por la invitación. Para mí también es un honor y un placer. Y así que encantado. Muchas gracias, Eugenio. Mira, vamos a empezar rápidamente porque siempre yo escucho a la gente decir, no, que es que la economía se va a acabar, el capitalismo. Primero, yo sé que son temas demasiado amplios y tú mismo me hiciste una lista que me encantó, que espero no tenerte sola vez, sino en posteriores oportunidades. Y yo, si Dios quiere, cada entrevista que hagamos la voy a grabar y subir a YouTube. Porque sé que es muy amplio, pero ¿cómo podrías decir brevemente, para que entremos en materia, qué es la economía y qué es el capitalismo? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? O sea, básicamente, después entramos de lleno con el tema del coronavirus. Claro, ok. Bueno, nuevamente agradecerte por la invitación y bueno, para mí es un placer participar. Y bueno, para poder responder esta pregunta, que son preguntas con las cuales se han hecho tratados y que hay respuestas que, si bien no son definitivas, son respuestas óptimas para poder responder las dos cosas, ¿no? O sea, hay un ámbito académico, incluso la economía como ciencia social es la única que tiene un premio Nobel. Y esto lo que trata de decirte es que si hay consenso en una ciencia social respecto de lo que es, cómo se piensa y los paradigmas que defiende, esa es la economía. Por ende, tiende a ser la más avanzada, ¿ok? La que puede formalizarse de una mejor manera, esto es decir, llevarse el lenguaje matemático de cierta manera. Además de ello, tiene cierta carga predictiva, o sea, puede pronosticar ciertos sucesos, no de manera exacta, pero sí con base a un funcionamiento institucional. Para empezar a responder tu pregunta, lo primero es que nosotros tenemos que entender que la economía no se acaba porque el hombre, o sea, el homo agens, es el hombre que hace. Y en la medida que el hombre actúa persiguiendo fines para satisfacer sus necesidades, en esa misma medida que se interrelaciona con los económicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la economía tiene diversos modelos. O sea, yo puedo decirte que en la medida en que el hombre actúa, utilizando medios para llegar a ciertos fines, actúa en economía y por ende la economía forma parte de la vida humana. O sea, por otro lado, existen modelos económicos. Entonces, el capitalismo es una forma de organización económica. Por ejemplo, el socialismo es otra forma de organización económica. La enorme diferencia que existe en el capitalismo, que el nombre originario no es más que un sistema amplio de cooperación social y humana, que luego se le coloca el nombre de capitalismo. El mote se lo coloca un filósofo alemán, Werner Sombart, para tratar de desprestigiar lo que es este sistema de cooperación humana, ¿no? Al final tratan de decir, bueno, que simplemente la economía se basa en la acumulación de capital y de bienes de capital, y que en esa misma medida entonces lo único en lo que se enfoca, y por ende todo lo que tenga que ver con la interrelación humana está supeditada o sometida a esa visión solamente de acumulación de riquezas en capital. Y la economía es mucho más allá de eso. Aparte que es un proceso de coordinación, no solamente es una forma de organización humana, sino que cuando entramos al capitalismo, que es una forma de organización económica que tiene tres elementos fundamentales. El primero, la existencia de la propiedad privada. ¿Okay? Lo segundo, el sistema de precios. Gracias a que somos propietarios del fruto de nuestro trabajo y somos propietarios de lo que poseemos, podemos determinar lo que vale en función de lo que intercambiamos con otros. Pero para que esto se realice necesitamos la libertad. Entonces, por ende, en el capitalismo, como forma de organización económica que nos permite coordinarnos con base a la propiedad privada, el sistema de precios y la libertad humana, se erige
como la principal forma de organización económica, incluso insuperable, en lo que nuestra historia humana conoce. Y cuando hablamos de historia humana, o sea, no estamos hablando desde que nos desprendimos del chimpancé, sino que estamos hablando de que el hombre empieza a ser sedentario, y ello aproximadamente de hace 10.000 a 6.000 años empezamos a ser sedentarios, y en esa misma medida comenzamos a hacer vida económica más patente. Y en función de ello, los historiadores, los antropólogos y los propios economistas, historiadores de la economía, lo que han tratado de demostrar es que dentro de las diversas formas de organización económica, el capitalismo ha sido por lejos la que ha generado mejores niveles de prosperidad, de avance tecnológico y de libertad humana. Aun cuando la moneda no existía, porque la moneda es prácticamente algo nuevo. O sea, en la época que tú me estabas hablando, sí. justo yo quería ir a ese entonces, de la época de las cavernas, por decirlo así, teatro de otra forma, pero se empezó la segregación, empezó la identificación de las tribus. ¿Ya en ese momento existía el capitalismo como tal? No. No, el capitalismo como tal es una invención más que nada moderna. Lo que pasa es que tenemos que verlo desde dos puntos de vista, que son complementarios. El primero, ver el capitalismo como un modelo que tiene conciencia de lo que es, y esto lo que te permite es verlo a través de la teoría política y la filosofía política, en la cual te dice que en función de que tú eres propietario de tu esfuerzo y en función de lo que intercambias en libertad, en esa misma medida que nosotros podemos analizar que existe un orden de organización económica que nosotros no inventamos conscientemente, sino que simplemente a través del intercambio y del ensayo y del error, en un proceso dilatado y evolutivo muy largo, terminamos analizando que, esto es un sistema capitalista. Ahora, cuando decimos, el sistema capitalista propiamente, como lo identificamos desde ese punto de vista, existe desde tiempos inmemoriales, no. Sigue siendo una invención moderna, pero con base a un desarrollo que vino de muchísimo antes y que por eso mismo pasamos del trueque y del trueque diferido, o sea, que es como una forma de crédito, pero con trueque, y ahí hay una comprobación de que existe tasa de interés sin necesidad de que exista moneda, que eso es un descubrimiento que se hace a través del planteamiento económico. Existe capitalismo en la medida que existe respeto a la propiedad privada, respeto a la existencia del sistema de precios y respeto a la libertad humana. Y esos tres componentes te permiten erigir una forma institucional de organización y coordinación económica que no ha tenido parangón en la historia humana. ¿Okay? Entonces, cuando decimos, el capitalismo, ¿será que es simplemente una forma de apropiación o de acumulación de riqueza? No, eso es un componente de ello. Incluso gracias al capitalismo y a esta forma de organización económica, dejamos de invadir, dejamos de expropiar, dejamos de robar, sino que a través de los intercambios comenzamos a civilizar. La civilización es fruto también de una economía de mercado y que también tiene un componente moral que te permite que ni el robo, ni el expolio, ni la persecución, podríamos hablar del latrocinio ajeno, no se hiciera manifiesta en la medida que nos pusimos de acuerdo para intercambiar bienes y servicios sin la necesidad de que la fuerza imperara por encima de las normas. Y estas normas no son más que esta forma de organización económica. Me parece muy acertado eso, y sin meterme en el área demasiado política, porque eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, Eugenio, porque veo que eres muy didáctico en tu explicación, me gusta bastante. Pues yo creo que hoy en día, Eugenio, hay que revisar esos términos, porque yo siento que las personas cometemos el error, y me incluyo porque estamos todos, en quizás cambiar el concepto o tener un concepto errado. Entonces volvemos y se repite sobre lo mismo. Y yo dije, no, vamos a preguntarle a él. Entonces, como le dije acá a la audiencia, vamos a tener más sesiones, porque de verdad que tú eres una joya y hay que profundizar. Ahora bien, Eugenio, con respecto a lo que está pasando hoy en día, hay mucha gente que cree que el sistema y el capitalismo va a morir con esto del coronavirus, porque están pensando que, como estamos en una situación de crisis, lamentablemente hemos estado confinados, se ha visto la necesidad de volver, no sé si tan literalmente, pero a que, por ejemplo, entre las familias, entre los vecinos, se intercambien cosas, volver a esta economía colaborativa, de que, como te digo, insisto, estamos en crisis, entonces la persona que de repente tiene un emprendimiento, hace intercambio con el otro emprendimiento y así. Entonces la gente dice, bueno, si nos está yendo relativamente bien, porque el sistema no debería cambiar,
y yo, claro, creo que no, pero hay que preguntárselo a un especialista como tú, y si va a cambiar el modelo económico, si va a cambiar la forma en la que se está, ¿a qué va a devenir todo esto? Ok, bueno, normalmente estas reflexiones que uno ve en el común de la calle, bueno, los que hemos podido en algún momento estar en la calle después de, bueno, más de un mes de cuarentena, o por lo menos lo que leen las noticias y ha visto hace un tiempo para acá, es que lo que normalmente es la excepción quiere convertirse en regla. Entonces, yo analizo el mundo en función de la particularidad sin tomar los criterios generales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ocurre una tragedia y esta tragedia lo que pone en evidencia nuestra fragilidad como seres humanos frente a una pandemia, algo que no es nuevo y algo que siempre ha existido, y que con base a esa excepción, entonces comienza a pensarse el mundo. Y esto no es más que una simplificación de la realidad en aras de ingenuidad, de mala formación o de proyectos políticos que tienden a erigir a los políticos propios que detentan el poder del Estado como especie de mesías salvadores que a través del poder público pretenden salvar a la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la gente tiene que mantenerse calmada porque el sistema de cooperación tal como lo y como el capitalismo, no digo que es imposible, pero es muy difícil que desaparezca. ¿Ok? Quizás se planteen otros tipos de modelos dentro de esta propia economía, pero una cosa es eso y otra cosa es decir, bueno, mira, entonces el capitalismo desaparece, pero si desaparece el capitalismo, entonces tendríamos que estar dispuestos entonces a que desaparezca nuestra propiedad privada, la disposición de nuestros bienes y de paso definir quién sería el propietario de ellos. Entonces, en la medida que nosotros comenzamos a ceder espacio con respecto a la libertad de disponer no solamente de los bienes que tenemos, sino de nuestra vida y de los fines que perseguimos, tenemos que decidir entonces quién entonces es el que los administra o quién define quién es propietario de qué. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿será que se acaba el capitalismo y entonces se acaba la propiedad privada, el sistema de precios y la libertad humana y en función de ello dejamos que una persona lo elija? Entonces esa persona elegiría también nuestros fines. Si esta persona es dueña o se apropia de los medios con los cuales logramos nuestros fines, entonces esta persona también determinaría los fines humanos. ¿Y qué significa eso? La desaparición propia de la libertad. Entonces, cuando uno entra en conclusiones que son sumamente apresuradas, como por ejemplo decir, se acabó el capitalismo porque la pandemia lo puso en jaque. La pandemia ha puesto en jaque a la economía y a los sistemas políticos a través de la historia del mundo entero. E incluso es primera vez que en un contexto de interconexión y de interculturalidad y de intercambio y coordinación, estamos frente a soluciones sistemáticas desde una colaboración de los países, la ciencia y a través de un componente institucional muy importante que no tuvo el mundo jamás. ¿Okay? Entonces cuando uno dice, bueno, ¿será que nosotros terminamos potenciando lo que es un modelo de libre mercado realmente? ¿O terminamos en cierto sentido cometiendo los errores que previamente venían cometiéndose en la economía? Con esto que quiero decirte para poder cerrar la respuesta, que no necesariamente la economía que ha perdurado desde los últimos 40 años hasta hoy día ha sido una economía netamente libre. Sí tenemos un sistema de libre mercado parcialmente, no todos los países tienen libre mercado, hay países que tienen economías muy cerradas, hay países que tienen sistemas autoritarios con economías parcialmente libres y hay sistemas que son muy libres, por ejemplo, como es el caso de Australia, por lo menos Suiza. Esto es una cosa, pero esto no significa que todo el sistema sea así. Por ejemplo, hasta hace muy poco tuvimos una crisis financiera espantosa en el año 2008 y previamente a esa, de las más espantosas, las tuvimos en 1929, cuando ocurrió la Gran Depresión y quebraron casi que de manera seguida 9.000 bancos y se fue la economía en un desplome terrible, que entramos en una depresión, pero en el 2008 fue una gran recesión. Entonces uno dice y evalúa, ¿pero qué fue lo que aquí ocurrió para que la Gran Depresión o para que la Gran Recesión pudiera ser posible? No fue necesariamente un sistema de libre mercado lo que operaba, sino que lo que teníamos era un monopolio del dinero y el crédito manejado y manipulado a través de los bancos centrales y los estados, como lo conocemos hoy en día, que orquestaron y permitieron que esto se diera. Porque al final de cuentas, cuando nosotros tenemos bancos centrales y los bancos centrales hacen política monetaria, en este sentido, la hacen de manera coordinada con la banca comercial. Entonces, por eso es que el Banco Central se posiciona como el prestamista de última instancia. Ahora, uno se pregunta, ¿es este modelo realmente de libre mercado? Pues absolutamente no lo es así. Incluso cuando uno habla de libre mercado y el modelo que los liberales clásicos en algún momento postularon, una economía de libre mercado,
el control del precio de la tasa de interés jamás estuvo como un planteamiento del libre mercado o del capitalismo genuino, por ejemplo, y mucho menos que una agencia monopólica dominara el crédito en cierto sentido, permitiendo la propiedad privada. Entonces, nosotros, en lugar de simplificar y ver qué es el modelo que tenemos, porque claro, el modelo que tenemos hoy en día lógicamente tiene fallas, lógicamente tiene que perfeccionarse, pero con todo y ello, nunca en la historia de la humanidad jamás se había generado mayor libertad, progreso y subsiguientemente democracia que con este modelo que, si bien no es perfecto, ha sido un avance para el mundo. ¿Y qué crees tú que entonces va a pasar con esto del coronavirus? Porque efectivamente tú lo has dicho, han habido muchas pandemias, pero en este momento que efectivamente se está completamente globalizado, porque quizás en las épocas anteriores, Eugenio, había una posibilidad de que como las pandemias, la globalización no era tanta como ahora, siempre ha existido, eso no es de ahora, pero no era de tal manera tan rápido, las personas podían buscar en otro lugar una forma de poder rescatar dinero, de hacer negocios. Pero ahora todos los países están afectados. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque la gente se pregunta, o sea, ¿qué viene ahora? Hay mucha incertidumbre. Yo sé que todas las personas no tienen la respuesta, pero ¿qué crees tú que va a ocurrir? Va a haber, y disculpa si de repente suena muy catastrófica, que nunca es mi idea, pero bueno, hay que ponerse en todos los escenarios, porque la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, dijo que esto que estaba ocurriendo era como casi que como una tercera guerra mundial. Ella dijo, esto es lo peor después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le ha pasado al mundo. Vamos a caer en una crisis terrible, prepárense. Entonces, ella fue muy lapidaria, pero realista, y creo que ha sido la única política que ha dicho todo tal cual como son las cosas, crudas, pero reales. Entonces, podríamos llegar a una eventual hambruna por el quiebre que ya ha pasado, no solamente en Chile, sino en muchas partes del mundo. De hecho, en una de las economías más grandes y robustas, que es Estados Unidos, el nivel de desempleo ha sido terrible, están sumamente preocupados, son más fuertes que nosotros, que Latinoamérica. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en este panorama mundial? Mira, bueno, es difícil y creo que imposible poder vislumbrar si nosotros vamos a una hambruna o no. El tema es que cuáles son las mejores medidas para poder enfrentar el descalabro de nuestras economías, que es lo que se avecina. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco, el 9 de abril, anunció que estábamos entrando a una recesión y que aparte de esa recesión podría ser peor o igual que la de 1929, que ya fue una depresión. ¿Y por qué esto es tan terrible? Para poder entender, es porque esto es un shock de oferta. ¿Qué significa esto? Que la pandemia evita que nosotros produzcamos, que estemos en nuestros lugares de trabajo y que por ende la oferta de bienes y servicios que permiten distribuir y podríamos decir llenar los anaqueles de los espacios comerciales para que nosotros podamos tener esos bienes y servicios para poder sobrevivir, se ha visto en cierta medida en retroceso, y un retroceso bastante dramático y drástico. Ahora, la única manera, o sea, pienso yo, de nosotros poder ver qué es lo que va a ocurrir es que si nosotros vemos que hay políticas que son totalmente malas o totalmente buenas, y como esos no es los que tenemos hoy en día, sino que hay países aplicando distintas políticas, por lo menos Estados Unidos aplica políticas muy distintas a lo que ha venido aplicando Francia e Inglaterra, por ejemplo. Alemania también ha venido aplicando políticas distintas a lo que se ha venido aplicando acá en Chile. Entonces, en esa cierta medida, cuando nosotros vemos cómo los países reaccionan para poder enfrentar el coronavirus, uno podría decir, bueno, podría ocurrir que, no sé, Hungría, por ejemplo, podría ocurrir que Chile o Venezuela, actuando de esta siguiente manera, llega un momento en un colapso por el shock de oferta y que con base en ello se llegue a, no sé si una hambruna, pero a una situación bastante crítica. Entonces, por eso es una pregunta muy difícil de responder. Por ejemplo, en Chile. ¿Por qué Chile, a diferencia de los demás países, es un país que se ha podido dar el lujo de operar con una batería de propuestas que primero son bastante inteligentes? No conozco yo algún caso, además del del Reino Unido y el de Francia, que sean que sean políticas que sean realmente rigurosas y que te permitan detener la debacle. Por ejemplo, hay economistas, por lo menos como Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman, que ellos proponen que el Estado tiene que rescatar toda la economía, que el Estado norteamericano tiene que rescatar toda la economía. Y Donald Trump
hizo un ambicioso plan, promulgó un ambicioso plan que requiere el del 10% del Producto Interno Bruto y que esto de manera trimestral vaya acumulándose con respecto a lo que el Estado debe salvar para salvar los ingresos de las familias y en esa medida no haya ni hambruna, no se detengan tampoco los flujos comerciales mínimos que aún operan en Estados Unidos y no entrar en una cuarentena total, sino que simplemente una parte del Estado se compromete de una manera sustancial a poder financiar una economía. Esto podría hacer que en Estados Unidos sea sostenible, no por mucho tiempo, porque es un país que puede darse el lujo de ello, pero países que van en vías de desarrollo, incluso el Fondo Monetario Internacional cuando anunció esto, de los 189 países adscritos al Fondo Monetario Internacional, 170 pueden sufrir de una manera impresionante, y más aún las economías que son subdesarrolladas y las que van en vías de desarrollo. Y dentro de esas economías que van en vías de desarrollo es Chile una, pero Chile al ver ello, dice, bueno, entonces nosotros no podemos darnos el lujo de que el Estado salve todo, porque primero el Estado no puede hacerlo y no tiene la capacidad de hacerlo, y segundo, hay otras dos medidas que nosotros podríamos ejercer previamente antes de tomar una medida tan drástica como ella. Y por ejemplo, está la aprobación de un fondo bastante sustancial con garantía del Estado con respecto a las líneas de crédito que toda la economía puede acceder y que eso tiene un aval de garantía por parte del Estado que es un 85%. Entonces, fíjate qué distinto es financiar directamente los ingresos de las empresas y de los hogares y de la economía en general a permitir que haya un endeudamiento por parte de las empresas con líneas de crédito, con bajas tasas de interés y que esto se pueda garantizar a través del Estado con un 85%. Y que además se aplacen los pagos de las cuotas de estos mismos créditos, eso es algo muy distinto y que te permite reflotar la economía a decir, bueno, yo voy a disponer de los recursos públicos para gastarlo en cierta medida, pensando que esto me puede generar una buena alternativa y simplemente es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, eso por lo menos ha sido una muy buena medida. Otra buena medida es que pronto se podría aprobar un fondo que va a terminar impactando en 2,5 millones de personas, por lo menos acá en el caso de Chile, que no se encuentran en la formalidad, sino que están en el mercado informal y que se tienen que generar en cierta medida empleos de emergencia, así le han llamado, para que estas personas no vean, primero, mermar sus ingresos y segundo, no se queden sin esos ingresos para poder acceder a bienes y servicios que son fundamentales para sobrevivir. Entonces, en esa cierta medida, hay, por ejemplo, retraso del pago del IVA y yo pienso que todavía debemos seguir avanzando en esa línea. Por ejemplo, ¿qué ha faltado acá en Chile, por ejemplo? Que haya una reducción significativa de los impuestos. Si nosotros queremos salvar la solvencia de las personas y su liquidez, o sea, la disposición de dinero para poder ser solventes, entonces no puedo subyugarlo a través de las tasas impositivas de ingresos que no estoy generando a través de mi actividad productiva, por ejemplo. O como lo que se hizo hace poco, que se anuló el cobro de timbres y estampillas, que es una regulación y que permite en cierto sentido, no muy sustancioso, pero permite en cierto sentido reducir los gastos por parte de las empresas. Y así el plan tiene ciertas aristas que te permiten salvar la liquidez y la solvencia sin llevar un descalabro del Estado y de la economía en general. ¿Por qué? Porque si nosotros, por lo menos acá en Chile, no vamos a una reducción del gasto fiscal, o sea, reduciendo los impuestos por un lado, y una reducción del gasto fiscal que sea creíble, entonces vamos a perder la oportunidad de tener financiamientos amplios. O sea, para que el país pueda ingresar, y eso es lo que están haciendo muchos países, están tratando de endeudarse de manera sana y sostenible, y para ello una reducción del gasto sería genial. Entonces yo pienso que Chile ha ido apuntando hacia esa dirección y se puede dar el lujo porque tiene una deuda pública con respecto al PIB que es baja respecto a lo que tiene Italia. Por ejemplo, Italia, su deuda pública respecto al PIB es del 133% del Producto Interno Bruto. España es el 96%. O sea, son países hiperendeudados y que no es el caso de Chile. Entonces, ¿por qué te doy esta respuesta tan larga? Porque no sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir porque depende mucho cómo los países van a enfrentar a ello. Pero lo que sí vamos a tener casi que con seguridad, según los mayores analistas, es un descalabro de las economías y lo que se está tratando es de la no destrucción de las economías. Y el desempleo va a seguir aumentando y las medidas no van a seguir siendo suficientes porque el Estado no puede nunca, y cuando lo ha intentado ha sido un desastre, sustituir a los privados y a la sociedad civil con respecto a sus ingresos y a su manutención, primero porque no tiene la disponibilidad, no tiene la capacidad y no tiene la agilidad para realizarlo, y por ende se ve impedido.
Y aquí la empresa privada, que es la que realmente salva vidas, la que realmente produce, la que realmente innova, la que realmente puede conseguir la cura, es la que puede, en una colaboración en mercado y Estado para poder enfrentar la crisis, realmente ayudarnos a salir y luego separar los dos causas, ¿no? En este caso, el Estado tratando de salvar a una economía cuando no estamos en temporada de pandemia, que eso también ocurre. El Estado siempre quiere estar detrás como papel tutelar paternal de una economía para recibir ciertos réditos. Entonces, esa es la dirección. ¿Qué va a pasar en ese sentido? No lo sabemos, pero sí lo que tenemos claro es que puede pasar es que viene un descalabro de las economías muy fuertes por el shock de oferta que estamos enfrentando y que en cierta medida no se ha encontrado una cura visible que nos permita decir, bueno, que nos permita repuntar con las expectativas. Sí, sí, Eugenio, pero fíjate que en estos días en la prensa apareció que habían grandes empresas de Chile que estaban pidiendo ayuda al gobierno, que las rescataran. Sí. Entonces, claro, por un lado se ve que de repente hay gente que quiere totalmente libre mercado, pero en algunos contextos el Estado tiene que intervenir. Y lo otro es que hay personas que no van a tener la capacidad, no solamente para no comprar comida, sino para pagar los servicios básicos que son agua, luz, teléfono, que es algo imprescindible, y el acceso a la salud, porque acá se paga todo. O sea, estamos en un país donde lamentablemente, por lo menos la mayor parte de la clase media es quien paga todo, porque lamentablemente eso no pasa aquí en Chile, ocurre en todas partes. La clase rica siempre va a estar siendo rica y la clase pobre va a tener los beneficios precisamente porque no van a llegar a ese percentil que van a poder acceder como los de la clase media. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que los comentarios que me han llegado es que dicen, ok, ¿por qué Chile no busca la manera? Porque se sabe también que Chile, lamentablemente, a diferencia de otras economías que tienen mucho más dinero que les entra por otros conceptos, como el petróleo, como los minerales, oro, lo que sea, que pudieran sostener más a la ciudadanía, es, por ejemplo, que la salud sea gratuita. Quizás no en estos momentos de catástrofe, no la educación, porque no es que no interese, yo no estoy diciendo eso, pero sí las cosas más básicas como la salud y efectivamente no posponer los precios, porque mira lo que también está pasando, y disculpa si la introducción es muy larga, pero también lo tocaste, con las patentes a los municipios, que los alcaldes se están quejando. Tenemos el lado de los alcaldes que dicen, ese es el único ingreso que yo tengo, ¿verdad? Para el municipio, que son bastante altos, pero es verdad. Entonces quisieron fue posponer, pero con intereses. Después el gobierno dijo que no, que sí. Eso ha sido un poco extraño lo que han hecho, no han sabido. Y tiene la gente que dice, pero bueno, ¿cómo me vas a cobrar intereses si no voy a poder? O sea, todo lo posponen y te dicen, no, por 3 meses no hay problema. Pero si igual no vas a tener trabajo y cuando lo tengas tampoco vas a ganar estas 3 veces para poder pagar el interés, o sea, la preocupación que hay, Eugenio, es que haya una gran cantidad de personas que se puedan llegar a suicidar porque de verdad no, o sea, van a estar tan ahorcados que no van a tener cómo. Entonces, quizás la gente puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la economía, con la salud? Pero sí, está interrelacionado, igual que como con la política. Entonces, ¿qué respuesta se puede dar ante esto? Sí, bueno, es que incluso gran parte lo había respondido en lo previo cuando te comentaba que es solamente el Estado actuando para tratar de mejorar la solvencia y la liquidez de los agentes en esa misma medida que van a poder enfrentar tanto las deudas que tienen como mejorar los posibles ingresos. Por eso que hablaba de una reducción de impuestos, de una creíble reducción del gasto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. En Chile el sector público, que es cerca de 1 millón de empleados, el sector público gana 40% en promedio más que en el sector privado, en promedio. Entonces, esta enorme distorsión lo que te revela es algo. Primero, es muy grande. Segundo, que el Estado tiene que asumir y puede asumir mayores costos para poder reducir ese gasto y poder colocar a disposición de la propia economía privada mayores recursos. Segundo, los estados, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, terminan monopolizando algo que es el seguro de cesantía, que es el seguro por desempleo, porque no permiten la provisión privada del seguro de desempleo. Nosotros mismos financiamos ese seguro de desempleo, el Estado no nos regala. Nosotros en más del 70% lo financiamos. Y eso nos permite que el Estado, respondiendo a la promesa de poder proporcionarlos en función de lo que nosotros financiamos, o sea, que no es un regalo,
Es en esa misma medida que se adoptó el plan, por ejemplo, de que las empresas que no puedan hacerse cargo de los salarios en un periodo de aquí a 6 meses y que vaya disminuyéndose por mes, puedan afrontar a través de seguros de cesantía sin una desvinculación directa en sus funciones laborales que los empleados puedan cobrar. Por ejemplo, esa es una medida que me permite mejorar mi solvencia y mi liquidez. Pero todavía faltan cosas por hacer. Lo que yo trato de decirte es que si los estados no pueden hacer milagros, porque todos los ingresos que reciben, porque el Estado no produce nada, quien produce es el sector privado y quien genera empleo es el sector privado. En la medida que el sector privado se quede sin ingresos, el Estado también se queda sin ingresos. Y solamente podemos acceder a deuda. Pero previamente a ello, tenemos que mejorar las cuentas. Y lo que trato de decirte es que en Chile, que como bien tú dices, se paga todo, gracias a que se paga todo, es que es el país más próspero de América Latina. Fíjate esto. Cuando nosotros hablamos de que en un país se paga todo y que la clase media en Chile, que es parte significativa de la población, es la clase media más rica de toda Latinoamérica y que en los últimos 30 años el ingreso de los más pobres se multiplicó por 6 y el ingreso de los más ricos se multiplicó por 4, lo que tenemos con este dato es que se ha enriquecido más la clase media en promedio que el sector más rico de la sociedad. Entonces, esto es un dato muy revelador para ver cómo funcionan las cosas en Chile y por qué el impulso privado de la empresa privada en la sociedad civil con libertad, con un modelo democrático de libre mercado, ha permitido que Chile tenga este estándar y que sea una joya en América Latina. Eso no significa que el modelo sea perfecto, para nada. Eso te decir, pero... Ajá. Sí, dale. Eso no significa que el modelo sea perfecto, eso no significa que hayan cosas que cambiar o que hayan modelos mejores, incluso para gestionar la salud. Por ejemplo, personalmente a mí me parece que el sistema de salud es bastante corporativista, está lejos de ser un modelo que en una economía libre nosotros podríamos ver, por ejemplo. Pero eso no significa que sea el peor de todos los casos y que no sea mejor que, por ejemplo, el descalabro de los sistemas públicos de las economías tradicionales latinoamericanas, por ejemplo. Y por eso que Chile comienza a compararse con los países de la OECD y los países europeos en función de ello. Porque mejorando su sistema y mejorando su libertad y sus principios de mercado, lograron generar este nivel de riqueza y por ende puedan afrontar mejor esta situación que Colombia, que Venezuela, que Argentina y que cualquier país en Latinoamérica. Entonces, quería hacerte esa aclaratoria porque tomando el componente general de cómo ha venido creciendo Chile, gracias a este modelo, puede enfrentar de esta manera el problema y que puede enfrentarlo de una misma forma. Fíjate esto, antes de finalizar la respuesta. La disposición crediticia que va a facilitar en garantía el Estado, que va a ser aproximadamente el 85% de esta posición de créditos, por ejemplo, es una medida que requiere del 10% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando aproximadamente de 24.000 millones de dólares. Y que esto se parece a lo que está haciendo el Reino Unido y Francia, que es aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto. Ahora me pregunto yo, ¿a qué otros países de Latinoamérica pueden darse el lujo de tener una disposición por parte del Estado por una garantía como aval del 85% de las líneas de crédito en deuda para que pueda haber mejor flujo de liquidez en la propia economía que Chile? Difícilmente la encontraríamos de esta manera. Entonces, por eso te digo, hay cosas buenas, por supuesto, pero hay cosas malas y hay cosas mejorables. Pero no todo es tan malo. Me parece excelente tu análisis, de verdad que sí, súper claro. Y claro, mira, son tan buenas tus respuestas que ya se nos va a acabar el tiempo, nos queda muy poquito, pero como no quiero terminar tan abruptamente. Wow. ¿Cuánto nos queda? Nos queda como 10 minutos. Okay. Pero bueno, sí, es que está excelente, de verdad que sí, la gente está muy contenta, me dicen que tengo un lujo de invitados, ¿verdad? Para las personas que se están uniendo, no escucharon, él es Eugenio Guerrero, es periodista, investigador, escritor, sabe mucho de economía y por supuesto también de política, ha escrito un libro y actualmente es jefe de la oficina de la Oficina Regional de Valparaíso de Fundación para el Progreso. Todo esto que tú estás diciendo, que Chile, sí, es cierto, mira para bien, por algo es uno de los primeros países de Latinoamérica, pero me quedó rondando algo en la cabeza cuando tú dijiste que la clase media se está enriqueciendo. ¿Desde qué parámetro lo dices? Porque igual la capacidad de ahorro no es muy grande. Y eso ha pasado desde que yo llegué aquí hace casi 10 años. Entonces, ¿cómo alguien, porque claro, las preguntas que yo tengo que hacer son también las que a mí me llegan, ¿no? O sea, lo estoy haciendo como periodista efectivamente. Entonces,
cuando la gente te dice, sí, Cristina, pero yo no tengo la capacidad de ahorro, a mí no me queda prácticamente ahorro para nada, yo pago y listo, y trabajo el día a día, y además hay que tener algo en cuenta, en este país, a diferencia de otros, más del 70%, o sea, el 70% de la población de Chile son emprendedores independientes. Entonces, claro, lo terrible también es que o es una percepción de la gente y no es, y claro, tú eres el analista, y por ser analista eres más racional quizás que el resto de nosotros que no lo somos, pero uno siente que Chile es muy frágil económicamente porque se trabaja el día a día y se nota que Chile, que cada chileno, que por eso a veces me da rabia cuando dicen, no, que el chileno es flojo, no, cada chileno trabaja y suda porque saben que si no trabajan, el país se les viene encima. Por eso las catástrofes se unen en los tsunamis, en los terremotos, y de hecho, la educación de la ciudadanía, siento yo que es bastante amplia en el sentido de que no esperan que el gobierno haga las cosas, lo hacen ellos mismos. Entonces, pero que eso lo tienen que aprender los países del Caribe porque están acostumbrados a los estados paternalistas. Ahora bien, pero ¿cómo tranquilizar, como te digo, ya tú has venido dando la explicación, pero cómo entender esto que tú decías que la clase media se ha enriquecido cuando en verdad no hay casi capacidad de ahorro? Claro, ahora, fíjate, cuando yo te comento que se ha enriquecido, se ha enriquecido porque, bueno, las cifras están, pero ¿qué es lo que ocurre? Chile venía con un modelo de economía de mercado, o lo que llaman de economía social de mercado, bastante riguroso y muy óptimo en términos de los resultados que generaba. Pero cuando llegó el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, comenzaron a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque sometió al país a un conjunto de reformas, donde en ese conjunto de reformas precisamente se castigaba la acumulación de capital, que no es más que el ahorro, que es el que le permite no solamente aumentar la disposición de capital, aumentar la inversión y aumentar los salarios, que son los que te permiten, en cierta medida, aumentar tu disposición del ahorro. Y cuando Michelle Bachelet, en este conjunto de reformas que querían prácticamente convertir al país en un país netamente socialdemócrata, en vías o caminan o en camino a un país cada vez más socialista, no digamos directamente socialista, pero cada vez más socialista, terminó castigando este funcionamiento y los resultados fueron terribles. Los resultados en términos de crecimiento, por ejemplo, los resultados en términos de recaudación, en términos de ahorro, en términos de crecimiento de la clase media, se fueron a pique y se desplomaron en función del conjunto de estas reformas muy mal hechas y muy irresponsables. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega el gobierno del presidente Sebastián Piñera, viene con un paquete de medidas que tratan en cierta medida de poder revertir el desastre que ocurrió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que precisamente provocó que la clase media se siguiera enriqueciendo, de la manera que venía enriqueciéndose. Cuando decimos hoy, bueno, es que la clase media no tiene capacidad de ahorro, sí, eso es una realidad. Que la clase media en cierta medida vive endeudada y utiliza las disposiciones de crédito para hacer consumos incluso de bienes y servicios que son muy básicos, por ejemplo, que eso también es otra realidad. Sí, por supuesto que ocurre. ¿Pero por qué ocurre? Porque no hay disposición de ahorro y porque los salarios han bajado. Y cuando uno se va al origen de por qué eso ocurrió, todo apunta a lo que se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, en la misma medida que nosotros seamos capaces de revertir ello, en esa misma medida que la clase media es la que se va a beneficiar. Porque estamos hablando de un país que para el año 1973-75 tenía un 50% de pobreza, 50% de pobreza, y que hoy en día es apenas un 7,2. Entonces, hemos visto que hay un salto enorme gracias a lo que tú has comentado, que es el chileno trabajador, emprendedor, que no espera que el Estado le dé y que en función de su esfuerzo propio trata de salir adelante. Pero ¿cómo sale adelante si hay elevados impuestos? Incluso el impuesto a las ganancias empresariales en Chile es uno de los más altos de la OECD, por ejemplo. Cuando acá las personas en mayoría dicen, no, es que nosotros tenemos impuestos muy bajos y por ende el Estado recauda poco para garantizar beneficios sociales. Bueno, acerquémonos un poco y veamos esa reforma estructural mal hecha, tributaria que hizo Michelle Bachelet, y veamos que terminaste castigando los que generan riqueza en este país, que han sido los empresarios y han sido la clase media fundamentalmente. Entonces, sí, o sea, te doy la razón en muchos de los puntos que has dicho, porque es una realidad, pero es una realidad que se somete a un origen de un Estado que ha venido creciendo, intervencionista, donde aumentan de manera significativa la cantidad de empleados públicos, donde la capacidad regulatoria y de destruir
iniciativa privada por parte del gobierno es cada vez más amplia y que se le ha dado un poderío impresionante al Estado de Chile para que frene el desarrollo. Y por ende también la gente piensa, bueno, la válvula de escape sería entonces un planteamiento constituyente a través de una reforma constitucional o un cambio constitucional, mejor dicho. Pero es que no hemos ido al pasado reciente, en donde están los orígenes de lo malo que ocurre hoy en la economía y que ya de por sí la economía venía no venía de muy buena manera a partir de los sucesos del 18 de octubre del año pasado. Exactamente. Muy buen análisis, Eugenio. Mira, lamentablemente, como te digo, antes de irnos así abruptamente, ya tú explicaste cuál podía ser el escenario con respecto al coronavirus, todas las medidas que ha tomado el gobierno, que a tu juicio también. Pero, todavía ¿qué faltan, mensaje? Pero van bien. Exacto. ¿Qué todavía mensaje faltan dos puntos. Brevemente le puedes dar a la gente, como te digo, porque ya hay que cerrar, ¿qué mensaje le darías brevemente a la gente? Mira, el mensaje que yo le daría brevemente es que en esta oportunidad los políticos y el Estado van a tratar de expandir su poder para decirle a la ciudadanía que sin ellos no podemos vivir y que sin ellos no podemos prosperar. Y que solamente en función de que vivamos con base a lo que ellos nos dicen es en esa misma medida que vamos a ser prósperos. Y que esta avanzada del Estado no había sido tan grande desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, el siglo XXI no había conocido una avanzada del Estado como esta. Y yo lo que le puedo decir a la gente es que la excepción no es la regla. Y que cuando se cae la excepción, la regla debería imperar es la libertad, el respeto a la propiedad y el respeto de la sociedad de contratos, que es la que va a permitir en condiciones de igualdad frente a la ley que nosotros sigamos prosperando a través de modelos que respeten la dignidad humana y que limiten el poder del Estado que quiere no solamente expandirse, sino que quieren subvertir nuestras libertades. Entonces, en esta misma medida respecto al coronavirus, sí, trabajemos en conjunto y fundamentalmente lo que debe primar hoy en día es la responsabilidad individual. No sabemos quién está contagiado, hay muchos casos que no podemos ver la trazabilidad del contagiado y por ende lo que requiere es que estos principios liberales, que son los principios de la responsabilidad individual, demanda de nosotros la protección, no solamente de nosotros mismos, sino la protección de tu vecino, la protección de tu amigo y de tu familiar. Entonces mi último mensaje sería ese. En función de que nosotros conozcamos que somos responsables y que éticamente tenemos que comportarnos en función de lo que demanda este desafío, que es la pandemia, en esa misma medida vamos a salir de esta excepción y vamos a tener que retornar a mejores reglas. La economía va a cambiar, el mundo va a cambiar, las relaciones sociales van a cambiar. Eso quizás sea lo más seguro, pero si cambia, que sea para mejor, para economías más libres, países más democráticos y estados más limitados. O sea, que tú crees que efectivamente esto no va a mermar el modelo económico, sino que lo va a fortalecer a tu juicio. No, los políticos van a buscar hacerlo mermar. Van a aprovecharse de que expanden su poder del Estado, financiando las empresas y endeudándose, para decir que las personas y la sociedad sí no pueden prosperar. Entonces es allí donde la sociedad civil, cuando pase esto... Vuélvelo a decir nosotros... porque te quedaste pegado, por favor. Okay. No, yo lo que trato de decir es que cuando se acabe esta excepción, que es la pandemia, lo que nos vamos a encontrar son con políticos que nos van a decir que sin ellos nosotros no podemos vivir y sin ellos nosotros no podemos prosperar. Y que la responsabilidad individual acá es volver a llevarlos al recinto donde estaban antes, porque mientras los estados más se expanden, más subvierten las libertades de los individuos y más nos empobrecemos. Y si queremos tener economías prósperas, mejores democracias y mayores libertades y prosperidad para la ciudadanía y el mundo, entonces tenemos que encerrar a los políticos dentro de ese límite en el que estaban antes, que incluso mejorar estos modelos de libertad para poder asegurarnos un mejor futuro. Ese sería mi mensaje. Perfecto. Muchísimas gracias, Eugenio Guerrero, periodista, investigador, escritor en el área económica y política y actualmente jefe de la Oficina Regional de la Fundación para el Progreso de Valparaíso. Así que ha sido un placer para mí tenerte, manejas muy bien el tema y yo espero que no sea la última vez, Eugenio, porque hay que, como te digo, mucha información buena que tienes y yo creo que también en estos momentos, Eugenio, nos tenemos que educar. Y también yo también quiero, en cierto modo, hacer esa labor, que nos eduquemos, porque siento también que el deber de los medios de comunicación, o por lo menos, como tú muy bien lo acabas de decir, la responsabilidad de cada uno, educar
porque para no tener tergiversaciones y para estar claro. Y el tema económico, creo que Latinoamérica está muy débil en eso. Entonces, gracias por esto. Totalmente y te espero para una próxima oportunidad para que tratemos la otra lista de los temas que me diste y por supuesto que la gente se involucre un poco más. Muchísimas gracias, Eugenio, y que tengas buenas noches. Así es, encantado cuando gustes y muchas gracias nuevamente por la invitación. Un placer y un honor participar en tu programa. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao.